días para todos. Mi nombre es Miguel González Velázquez, soy residente de Medicina Interna de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, el docente encargado de la actividad de hoy es el doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista, nefrólogo, epidemiólogo y magíster en telesalud. Hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El artículo que traemos el día de hoy se titula El riesgo de lesión renal aguda con anticoagulantes orales en los ancianos con fibrilación auricular. Este artículo fue publicado en el Journal Clínico de la Sociedad Americana de Nefrología. Fue publicado este mes. Digamos que los autores hacen parte de distintos departamentos de nefrología de diferentes hospitales universitarios canadienses, siendo el autor principal perteneciente al Hospital de Ontario, y también hay miembros del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario de Toronto. Iniciando entonces, dándonos un poco de contexto, nos mencionan pues, que los anticoagulantes orales son medicamentos de uso muy frecuente, especialmente en la prevención de accidentes cerebrovascular isquémico y otras enfermedades u otros eventos embólicos sistémicos en los pacientes con fibrilación auricular. Sin embargo, se ha descrito lesión renal aguda asociada al uso de anticoagulantes en el contexto de sangrados que lleven a hipotensión, también reacciones pues, al medicamento como una nefritis intersticial o una nefropatía asociada al anticoagulante como tal, que se ha propuesto como mecanismo el hecho de que haya una hemorragia glomerular y que esta hemorragia glomerular lleve a obstrucción de los túbulos y por ende daño de los mismos. Estos fenómenos se han descrito ampliamente con warfarina, pero con el advenimiento de los anticoagulantes orales directos, también pues se ha empezado a describir el mismo fenómeno. Sin embargo, estos anticoagulantes directos, la evidencia no es tan fuerte como con la warfarina con respecto a la lesión renal. Y es más porque los estudios que se han hecho como al respecto han sido limitados con respecto a la población que estudian, es decir, en un área geográfica muy específica. También no se ha logrado un adecuado control de las variables confusoras y por ende digamos que no tienen una muy buena calidad metodológica. La definición que se utiliza de lesión renal aguda no es tan eh, llevada pues, o guiada como por el resultado de paraclínicos y otras variables para estimar como la tasa de filtración glomerular, sino que es basado pues en códigos y en las historias clínicas, y también a veces, digamos, estos estudios con los anticoagulantes directos han excluido la población con menores tasas de filtración glomerular, que finalmente es la población o una de la población que más riesgo tiene de presentar sangrados asociados a los anticoagulantes. Entonces, los autores diseñaron un estudio de cohorte poblacional prospectivo en el que iban a estudiar adultos mayores que vivieran en Ontario, en Canadá. Allá pues lo hicieron específicamente porque los residentes de Ontario tienen acceso universal a los cuidados hospitalarios y todas las personas que sean mayores a 65 años también tienen cobertura universal con respecto a medicamentos, entonces aseguraban así pues uniformidad con respecto a la población. Los criterios de inclusión fueron entonces los pacientes o personas de 66 años o más que vivieran en Ontario y que hubiera evidencia de que se les hubiera dispensado algún anticoagulante directo. Ellos incluyeron dabigatran, apixaban o rivaroxaban o warfarina entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de marzo del 2017 y que tuvieran un diagnóstico reciente en los 5 años previos de fibrilación auricular o de flóter atrial. Eh, Ellos entonces utilizaron los códigos de CIE-10 para buscar los pacientes con el diagnóstico de fibrilación auricular y flóter, y también utilizaban pues una base de datos que era como el sistema de laboratorio de Ontario, que basado en esto era donde iban a buscar la información para clínica, más que todo dirigido pues a buscar la creatinina sérica de los pacientes. Los criterios de exclusión incluyeron entonces los pacientes que tuvieran información de identificación inválida, que tuvieran falta de algunos datos de identificación
que no vivieran en Ontario, que hubieran muerto antes de la fecha índice, es decir, la fecha de la dispensación inicial de los anticoagulantes, que no tuvieran una medición de la creatinina sérica en el año previo a la fecha índice o que no estuvieran viviendo en un área cercana a un hospital o un laboratorio vinculado a estos hospitales. Eso se daban cuenta pues con respecto a la georreferenciación, ya que eran estos laboratorios vinculados los que permitían pues como asegurarse de la revisión de los paraclínicos. También los pacientes que ya hubieran recibido más de uno de los anticoagulantes de interés en la fecha índice o los que los recibían 180 días antes de la fecha índice o que ya tuvieran el diagnóstico de fibrilación auricular. El desenlace primario que buscaban analizar era que el encuentro hospitalario con una lesión renal aguda. Y esto podía ser una consulta por urgencias en la que se documentara la disfunción renal o una hospitalización en la que hubieran presentado este evento. Y definían lesión renal aguda guiados como por la definición de CADIGO con un aumento del 50% o más de la creatinina basal o un aumento absoluto mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro o la evidencia en que en dicho encuentro hospitalario hubieran necesitado terapia de reemplazo renal. Ellos utilizaron como creatinina sérica basal el valor ambulatorio en esta base de datos de laboratorio más reciente, en los 365 días previos a la fecha índice. Y en este encuentro hospitalario compararon entonces la creatinina más alta en los primeros 7 días con esta creatinina que utilizaron como basal. Ya el desenlace secundario fue mortalidad por todas las causas. Los pacientes eran seguidos hasta que presentaban el desenlace, es decir, el encuentro hospitalario, hasta que se les suspendiera el anticoagulante, hasta que cambiaran de anticoagulante o hasta que finalizara el tiempo de seguimiento, que ellos lo habían establecido hasta el 31 de diciembre del 2017. Toda la parte de análisis estadística se hizo con el software SAS en su versión 9.4. Todas las variables continuas las presentaron como desviación estándar o como mediana, dependiendo de la distribución que tuvieran pues estas variables, y las variables categóricas las presentaron como proporciones. La medición del desenlace se hizo como tasa de incidencia, basado pues en la frecuencia del desenlace y en el seguimiento pues en el tiempo de estas personas de interés. Y para cada anticoagulante directo se hizo una regresión logística para estimar la asociación de este anticoagulante comparado con la warfarina y el desenlace. Entonces ellos habían escogido varias variables que se consideraban posibles confusores. Ellos pues incluso lo hicieron con más de 50 variables y después hicieron un pareamiento de puntajes por propensión, buscando pues estimar como el efecto de estas intervenciones por cuenta, pues dependiendo de las covariables, como intentando disminuir ese sesgo de confusión alrededor de todos estos posibles confusores. Y también evaluaron el balance con respecto a las covariables en los grupos mediante una diferencia estándar y ellos consideraban que era una diferencia significativa en los grupos si este balance era superior al 10%. Y adicionalmente hicieron un modelo de regresión de riesgos proporcionales de Koch para estimar pues como el hazard ratio entre cada anticoagulante directo y el desenlace, comparándose con la warfarina. Y ellos también hicieron una ponderación de probabilidad inversa tratando de construir y balancear la corte de warfarina. Como vamos a ver más adelante, la cantidad de pacientes que utilizaban pues warfarina era menor a los otros anticoagulantes. Y con esto digamos que se intenta construir o aumentar los datos ante la escasez para generar pues como grupos comparables. Aparte pues de los desenlaces, hicieron otros análisis adicionales. Ellos pues parten de que un tiempo en rango del INR mayor al 56% se asocia como a mejores desenlaces en los pacientes que toman warfarina y por ende entonces hicieron un análisis en subgrupos entre los que tenían más del 56% de tiempo en rango y menor o igual al 56%. Adicionalmente, conociendo que el principal factor de riesgo para una lesión renal aguda es la enfermedad renal crónica, también analizaron dependiendo de la tasa de filtración glomerular estimada basal entre los pacientes que tenían más de 60
entre 60 y 30 y menos de 30 mililitros minuto por metro 73, pues por 1,73 metros cuadrados. Y adicionalmente, se ha visto que los pacientes con INRs de 3 o más que tomen warfarina tienen más riesgo de lesión renal aguda, eso lo han observado pues, en estudios previos. Y entonces también querían ver cuántos pacientes tenían INR mayor de 3 desde el día antes o el día que presentaron la lesión renal aguda. Y adicionalmente hicieron pues, un ajuste del análisis primario dependiendo pues, del año en el que se hubiera introducido el DOAC. Ellos intentando evaluar como la fuerza o la robustez del resultado principal, hicieron adicionalmente pues, o calcularon el valor E, que es un puntaje que busca pues, o que consiste en la mínima fuerza de asociación que una variable confusora que de pronto no estuviera medida se debe tener para que explicara como el desenlace, ¿cierto? También hicieron una repetición del análisis primario teniendo, pues, haciéndolo como por intención a tratar, y también lo repitieron utilizando pues, pacientes con neumonía como un control negativo, ¿cierto? Tratando pues como de estimar o de ver qué tan fuerte fueron sus resultados. Entonces el total fueron 210.474 pacientes de 66 años o más que tuvieron una prescripción de un DOAC, apixaban, rivaroxaban o dabigatran o warfarina y que tuvieron el diagnóstico de fibrilación auricular o flutter, ¿cierto? En Ontario. Pero excluyeron 189.791, algunos porque ya tomaban anticoagulantes en los 180 días previos, otros porque no tenían una creatinina basal y otros por la localización geográfica donde vivían. Entonces, finalmente la cohorte fue de 20.683 pacientes. Vemos entonces que 2.277 fueron para dabigatran, 5.263 para rivaroxaban, apixaban, que fue pues como el que más representantes tuvo, 8.217, representando un 40% pues, de la muestra, y la warfarina, 4.926. Entonces aquí vemos pues la tabla 1 donde nos muestran las características como basales de los grupos. Vemos entonces que en general eran grupos homogéneos, pero en el grupo pues, de dabigatran, al compararlo con warfarina, eran menos mujeres, y también estos pacientes estuvieron expuestos dentro de otros tratamientos que recibían en el evento índice menos antibióticos, o sea, había más antibióticos en el grupo de warfarina, que como bien sabemos, pues digamos que está sujeto la warfarina pues, a una alta posibilidad de interacciones medicamentosas, ¿cierto? El grupo de rivaroxaban contra el de warfarina realmente sí fueron mucho más homogéneos, y el de apixaban y warfarina también, excepto por la parte de la tasa de filtración glomerular basal, donde los pacientes de warfarina sí tenían, pues eran más los que tenían una tasa por encima pues, de 60. Con respecto a los resultados, entonces inicialmente vemos la tasa de incidencia de la lesión renal aguda de los anticoagulantes, y vemos entonces que fue 11,1 pacientes pues 11,1 eventos por 100 pacientes año, 9,1 para el rivaroxaban y 6,4 para el dabigatran, todos menos al compararlos con la de warfarina, que fue 14,2, ¿cierto? Vemos que el hazard ratio para los tres anticoagulantes directos se comporta de forma protectora al compararlos con warfarina, todos con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo. Y después, en el análisis de subgrupos que hicieron según el INR, vemos que en estos pacientes con pues con menos del 56% de tiempo en rangos, aumenta como la calidad pues, protectora de los anticoagulantes directos. Ellos pues también hicieron el análisis de la mortalidad como desenlace secundario, y realmente fue menor con cada uno de los DOACs que con la warfarina, y al hacer el análisis por tasa de filtración glomerular, vemos que realmente en los que tenían más de 60 no hubo una diferencia estadísticamente significativa con la apixaban y el rivaroxaban. Vemos que en ese grupo de pacientes entre el 30 y el 60 tiende a ser como el que más se beneficia de estos directos, todos pues con un hazard ratio por debajo pues, de 1 y sin cruzar el valor nulo, y vemos que en estos pacientes con menos de 30 mililitros minuto de filtración glomerular, el apixaban sí tiende a comportarse como una forma protectora. Sin embargo, al hacer pues, como la interacción por las PES, no les es pues, estadísticamente significativo.
Entonces ellos empiezan su discusión diciendo que en esta corte de adultos mayores con fibrilación auricular, el tratamiento con los anticoagulantes directos se asoció con menor riesgo de lesión renal aguda comparado con la warfarina. Esto fue cierto tanto para el dabigatran, el apixaban y el rivaroxaban. Entonces ellos nos mencionan estos tres estudios, que son estudios que se han hecho pues como en los últimos años, similares al actual, en el que querían ver el riesgo de lesión renal aguda o de enlaces adversos renales asociado a los anticoagulantes directos en los pacientes con fibrilación auricular. Entonces tenemos estos primeros dos que fueron hechos en Estados Unidos. El primero eh, fue, encontró que si había pues un menor riesgo de lesión renal aguda con los directos, especialmente en los pacientes que tuvieran una tasa de filtración glomerular por encima de 60. Y no dio significancia estadística para apixaban, únicamente para rivaroxaban y para dabigatran. En este segundo, que también se hizo en Estados Unidos, también intentaron hacer análisis con los tres anticoagulantes directos previamente mencionados. Sin embargo, únicamente encontraron que el dabigatran y el rivaroxaban tenían menores riesgos de desenlaces adversos, siendo estos una duplicación de la creatinina, llegar a enfermedad renal crónica grado 5 o una disminución del 30% de la tasa de filtración glomerular. Y en este último, que se hizo en Taiwán, fue solamente utilizando pues, la warfarina contra el dabigatran, donde también hubo una menor frecuencia de lesión renal aguda en los pacientes con dabigatran. ¿Qué pasa? Todos estos estudios, si bien tenían una metodología similar con respecto como a la búsqueda de los pacientes, la definición de lesión renal aguda siempre pues, se hizo basado en la búsqueda de códigos administrativos, casi siempre con el CIE-10 en las bases de datos o en los registros nacionales. Diferente al actual, que sí se basaba como en una comparación paraclínica con respecto al basal. Entonces vemos que estas definiciones por los códigos es menos sensible y también entonces altera un poco como la interpretación. Y vemos que en estos tres estudios, el rivaroxaban y el dabigatran fueron los que mostraron significancia estadística diferente al actual, donde los tres, incluyendo el apixaban, que pareciera tener incluso un efecto mucho más protector, que eso pues no lo han encontrado los otros. Entonces vemos pues realmente la heterogeneidad que hay con respecto a la evidencia en estos desenlaces. Ellos entonces también discuten lo que veíamos previamente, que la lesión renal inducida por anticoagulantes entonces puede darse como en tres contextos. En el caso de que haya un sangrado mayor, puede ser de origen prerrenal y que puede progresar a una necrosis tubular aguda. También puede ser una reacción al fármaco como una nefritis tubulointersticial o una nefropatía propiamente asociada al anticoagulante. Como les dije anteriormente, entonces es por sangrado glomerular, donde se formarían cilindros obstructivos en los túbulos y también por la lisis de los glóbulos rojos que van pues, sangrando y cruzando a través de la nefrona, se generan radicales libres de oxígeno que también generan un estrés oxidativo y hace que haya disfunción en los túbulos. Y todos estos entonces, como en estos estudios vimos que son menos frecuentes con los DOAC, digamos que la forma en la que ellos lo explican es que se ha visto que estos anticoagulantes directos sí presentan menores sangrados, pues menos frecuentemente los sangrados mayores. También pues ellos son conscientes de que la representación pues de los pacientes con tasa de filtración glomerular por debajo de 30 fue muy escasa en el estudio y que ellos son conscientes de que esta pues es una población con muy alto riesgo de sangrado. Sin embargo, por ese análisis de subgrupos que hicieron, sí parecía que la Pixaban tuviera una reducción del riesgo comparado con la warfarina en estos pacientes de hasta el 50%. Y digamos que este estudio también aporta un poco a la evidencia que inicialmente era muy escasa, pero que ha ido aumentando de la seguridad de los DOACs en los pacientes con enfermedad renal crónica. Digamos que la implicación clínica que tienen estos resultados es que en estos pacientes con fibrilación auricular e indicación de anticoagulación, siempre uno debería tener pues en cuenta el riesgo de lesión renal aguda asociado a los anticoagulantes para buscar elegir el mejor anticoagulante. Y no solamente el riesgo asociado al mismo anticoagulante, sino las características basales del paciente para definir qué tanto riesgo tiene de hacer una lesión renal aguda. Y vemos entonces que proponen que en enfermedad renal crónica los DOACs podrían tener menor riesgo, especialmente también, pues que esto también es cierto para los pacientes que no alcanzan un buen tiempo en rangos con warfarina. Sin embargo, la evidencia al respecto siempre ha sido de estudios observacionales y por ende, pues ellos saben y proponen pues, que esto parta como una hipótesis para hacer ensayos clínicos aleatorizados. Dentro de las fortalezas de este estudio, entonces, está la muestra, que fue una muestra numerosa, más de 20.000 pacientes diferentes a los estudios previamente mencionados, donde eran muestras mucho más pequeñas. Utilizaron entonces criterios paraclínicos para definir la lesión renal aguda y la gravedad, y adicionalmente utilizaron la ponderación de probabilidad inversa y los desenlaces con control negativo como para
poder tener grupos comparables. Y también hicieron un control de muchas variables confusoras que no se había hecho en estudios previos. Con respecto a las limitaciones, pues solamente se incluyeron mayores de 65 años y la representación de los pacientes con tasas de filtración glomerular por debajo de 30 fue muy escasa. No se logra establecer una causa propiamente una causa específica de la lesión renal aguda y se asume pues que estuvo asociada a los anticoagulantes. Con respecto a la temporalidad de la lesión renal aguda también hay dificultades y la mayoría pues eran CAIGO 1, entonces también pues falta como evidencia en estos lesiones renales agudas más graves. Ellos pues trataron de controlar la mayor cantidad de confusores, pero no descartan pues que pudiera haber alguna que no se haya controlado. El seguimiento de estos pacientes fue limitado y no se sabe tampoco las dosis de los DOACs que tomaron los pacientes. Entonces todo esto contribuye pues a que sea menos fuerte la evidencia. Los autores concluyen que los anticoagulantes orales directos se asociaron a menor riesgo de lesión renal aguda al compararlos con warfarina en los pacientes mayores de 65 años con una fibrilación auricular como causa de la anticoagulación. Esta era como la presentación que traía el artículo. Dejo abierta la discusión. Bueno, entonces muy buenos días para todos. Mi nombre es Daniel Luján, yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Entonces ahora vamos a hacer el análisis crítico de este artículo. Recordemos que es un estudio de cohorte y como tal tiene pues un sesgo residual. Entonces la primera pregunta que nos debemos hacer es el riesgo de sesgo y para eso nos preguntamos dos cosas. Una, es si aparte de la exposición los grupos empezaron y finalizaron con el mismo riesgo de resultado y la similitud en factores pronósticos conocidos asociados pues como con el desenlace. Entonces aquí es importante recordar que ellos nos mencionan que ajustaron con 50 covariables que ellos consideraron que eran confusoras. Sin embargo, pues como cuando uno mira el artículo, realmente el material suplementario es muy poco asequible, entonces uno queda ahí como con la duda de cuáles fueron las 50 covariables que ellos consideraron confusoras, teniendo pues en cuenta que muchas cosas y que la mayoría de los casos de lesión renal aguda incluso pudieran ser multifactoriales, entonces puede que el mismo medicamento no sea el que me esté haciendo la lesión renal aguda, sino que hay muchas otras variables que nos pueden ayudar. Y digamos que en la tabla 1 que ellos nos muestran, a pesar de que hay muchas variables ahí que importantes evaluar y que ellos mencionaron que había una diferencia estandarizada de 10% como significativa, ninguna pues tuvo esta diferencia, o sea, todos fueron menores del 10%. Uno mira y digamos que entre los grupos, por ejemplo, la hipertensión, habían más en warfarina que en apixaban, el infarto estaba más en la warfarina, la diabetes mellitus, que es uno de los principales causas de lesión renal y predisposición a lesión renal aguda, también era más en warfarina que en rivaroxaban. Incluso las personas que tuvieron lesión renal aguda previa, que ya sabemos que es un factor de riesgo para producir lesión renal aguda, también era más en warfarina que en apixaban. Y algo que era muy importante eran los medicamentos. Si uno ve esa tabla 1, casi todos los medicamentos, por ejemplo, en ella los AINES, o incluso los antibióticos o incluso los gastroprotectores, todos estos relacionados con lesión renal aguda se presentaron más en pacientes con warfarina. Entonces esto pudo haber alterado el resultado de este examen. Hay otra cosa muy importante que mencionar en este primer punto, que es el riesgo de sesgo, y es que ellos no nos mencionan como la causa de la lesión renal aguda, o sea, como tal, cada una de las personas, no sé si, como les digo, en el material suplementario estaba, porque realmente no pudimos acceder a ellos, pero sería importante mirar si alguno de ellos presentó sangrado o no, porque ya sabemos pues las implicaciones que tiene un sangrado. De hecho, los sangrados de por sí pueden dar lesión renal aguda, a pesar de que nos mencionan fue en la enfermedad acidopéptica. Sin embargo, digamos que en términos generales, ellos hicieron un score de propensity que de una u otra forma, pues como que mitiga un poquito todas esas variables confusoras, aunque como les digo, no las conocemos, y digamos que los ajustes estadísticos fueron adecuados, incluso hicieron pues como una ponderación de probabilidad inversa del tratamiento, como nos explicó Miguel. Entonces, digamos que en este punto quedamos con la duda un poquito de conocer las covariables, porque
de una u otra forma la lesión renal aguda puede tener muchas causas, entonces digamos que uno queda ahí con la duda, pero digamos que de lo que nos presentan en el artículo original, digamos que pensaría que tuvieron adecuados ajustes estadísticos. Listo. Entonces la tercera pregunta fueron las circunstancias y los métodos para detectar el desenlace. Entonces en este punto ellos nos mencionan que los anticoagulantes con acción directa fueron introducidos en varios periodos de tiempo. Eso es muy importante porque eso puede afectar la incidencia que ellos calcularon de lesión renal aguda, aunque ellos hicieron unos cambios después, incluso ajustaron como todos esos resultados a un análisis por año con una regresión Cox. Entonces uno pensaría ahí que bueno, que el ajuste fue adecuado. Digamos que en términos generales la medición fue igual entre los dos grupos y el desenlace que ellos evaluaron, que era la definición de lesión renal aguda por medio de CADIGO, y la mortalidad pues tenía bajo riesgo de susceptibilidad de sesgo, entonces era un desenlace, digamos, objetivo en evaluar. El cuarto punto es mirar si tuvieron un seguimiento completo. Entonces recordemos que ellos, aunque excluyeron muchas personas, digamos que el análisis grande que realizaron no nos menciona que hubiera pérdidas durante el seguimiento, aunque no nos mostraron pues como el algoritmo de los resultados completos. Probablemente, pues como les digo, uno piensa que esto está en el material suplementario, pero digamos que no nos mencionan pérdidas. Entonces, digamos que en todos los pacientes conocemos el resultado en esos 304 días que ellos utilizaron pues como seguimiento. Entonces, lo segundo que vamos a evaluar es los resultados. Entonces, primero es la asociación entre la exposición y los resultados. Entonces, recordemos que el primer desenlace era la probabilidad de realizar lesión renal aguda. Ellos lo evaluaron por medio del HR y nos mencionan que, por ejemplo, en Apixaban encontraron una disminución del 19% en la probabilidad de progresar a lesión renal aguda. Ellos tomaron como referencia la warfarina, como nos mostró Miguel en la tabla. La warfarina era considerada como 1 y ya si lo leemos, entonces el HR sería. Para la Apixaban encontraron una disminución del 19% del riesgo de producir lesión renal aguda, del Rivaroxaban del 15% y del Dabigatran del 35%, pero aquí hay que analizar que no encontraron diferencias importantes con esos intervalos de confianza que pasan sobre la unidad y no encontraron diferencias al compararlo con aquellas personas que tenían warfarina y un INR mayor del 54% en metas. Entonces uno ahí sí queda como un poquito aburrido en analizar este artículo, porque todos de una u otra forma conocemos que tener un INR fuera de metas lo va a predisponer a desenlaces adversos, no solo por lesión renal aguda, que es lo que está como caracterizado en la nefropatía por anticoagulantes, sino también a riesgo de sangrado, que también está asociado con lesión renal aguda. Entonces, sin embargo, esto también puede ser bueno porque de una u otra forma nos pudiera orientar a que si tenemos un INR muy leve, pues considerar otro anticoagulante, que es lo que se hace. Hay otra cosa muy importante y es que tampoco especifican cuánto fue el INR, es decir, mencionaba más de un 54%, pero no es lo mismo tener un INR en 3, un INR en 20, aunque en términos generales ellos lo estandarizaron con INR en 3, entonces, y qué es lo que en la literatura menciona, que son más riesgo de predisponer pues a nefropatía por anticoagulante. Y ya con respecto a la mortalidad, que fue el desenlace secundario, ellos no mencionan como tal la tabla pues como con los números, sino que menciona que era más baja en los anticoagulantes directos a diferencia de la warfarina y nos dicen que nos vaya un suplemento, pero tampoco, como les digo, este suplemento es como asequible. Ya con respecto a la estimación de la precisión, que son los donde vemos los intervalos de confianza, entonces para el primer desenlace eran intervalos de confianza, digamos que estrecho, no eran intervalos de confianza tan amplios, teniendo presente pues que la población era importante, eran bastantes pacientes, entonces digamos que esos intervalos de confianza eran confiables y no pasaban por la unidad, excepto, como les dije, en aquellos que fueron comparados con la warfarina cuando el INR era menor del 54%.
Entonces, teniendo en cuenta pues como todo este análisis que les dije ahorita, especialmente pues que no conocemos las covariables que tuvieron, las diferencias que nos mostraron en la tabla 1, que aunque pudieran ser pues no significativas, había una, especialmente en los medicamentos, que entre los dos grupos había más de 200 personas en diferencia, y teniendo en cuenta que la diferencia mayor se mostró cuando se comparaba la warfarina y tenía un INR mayor del 54%, vamos a analizar entonces la aplicación. Entonces, con respecto a la aplicación, lo primero es que uno se pregunta es si los pacientes eran similares a los nuestros. Entonces, recordemos que este estudio fue un estudio en Canadá que, como ellos mismos nos dicen, todas las personas tenían una cobertura universal. Entonces, tenemos dos diferencias grandes, y es que, primero, nosotros pues no tenemos mucha población de Canadá, y segundo, la cobertura acá no es pues universal. Entonces esto es importante, teniendo presente que es una terapia anticoagulante y teniendo presente que el comparativo es de la warfarina, que requiere pues un seguimiento importante. De pronto acá esa es una de las limitantes. El otro es el tiempo, que haya sido pues es significativo para el desenlace. Digamos que en términos generales uno pensaría que el tiempo sí fue es significativo, porque ellos utilizaban un seguimiento de 304 días, o sea, casi un año. Y cuando uno evalúa, pues como, o cuando uno lee la nefropatía asociada anticoagulante, digamos que la mayoría de efectos adversos se produce a las 8 semanas, aunque no hay un tiempo establecido. Si uno lee, pues muchos dicen que puede ser a largo plazo, otros dicen que a corto, pero casi todos dicen que a corto plazo. Pero si uno como que ya mira como tal el estudio, realmente cuando uno anticoagula una FA, uno lo que hace es disminuir el riesgo a muy largo plazo. Incluso uno lo cuentas anual, y ellos ahí no alcanzaron pues como el año, aunque como les dije, no conocemos la covariable, no conocemos qué tipo de lesión renal aguda hicieron, no conocimos pues cuáles fueron a diálisis y cuáles no, y aunque nos dicen que la mayoría hicieron fue CADIGO 1, realmente no nos muestran como qué porcentaje fue CAIGO 1, qué porcentaje fue CAIGO 2, qué porcentaje fue CAIGO 3 y qué porcentaje fue con diálisis, especialmente porque en nuestra población, digamos que la mayoría que consultan que tienen lesión renal aguda no es CADIGO 1, sino que ya es CADIGO 2 o 3, o incluso ya con requerimiento de terapia de reemplazo renal. Entonces, digamos que el tiempo, aunque fue importante, pudiera ser un poquito más prolongado, pero bueno, digamos que en términos generales, bien. La otra es si tuvieron exposición similar en mi paciente. Entonces ahí, como les digo, uno se pregunta qué causas fueron de lesión renal aguda, que aquí no nos menciona, y eso es muy importante porque, como vimos cuando evaluamos la charla de lesión renal aguda, las diferencias de la lesión renal aguda difieren entre países, y más si son países de alto desarrollo o de bajo desarrollo. Eh, Aunque como este pues era como tal un medicamento, digamos que uno pensaría que tuvieron en cuenta esas causas. Entonces, bueno, digamos que ese punto si lo pasan, aunque ellos no lo mencionan, no pensaría que lo ajustaron de acuerdo pues a la causa, pensaría yo. Y como les digo, la mayoría fueron lesión renal aguda, CADIGO 1, y algo muy importante es que no nos especifican las dosis empleadas. Entonces, digamos que bueno, este punto, digamos que sí pueda tener, y nosotros también tenemos pues los medicamentos acá, entonces sí puede ser una exposición similar a nuestro paciente. Entonces, ya con respecto al riesgo-beneficio, entonces indiscutiblemente los anticoagulantes de acción directa han mostrado mayor beneficio que el riesgo. Incluso acá lo que nos mencionan es que la asociación con lesión renal aguda es mucho más baja que la warfarina, especialmente, como les digo, en aquellas personas que tienen un INR lábil. Entonces el beneficio es muy, muy bueno, y teniendo presente pues el antecedente que la mayoría de personas con lesión renal con anticoagulantes de acción no sangran tanto como la warfarina. Entonces uno pensaría que el beneficio es más que el daño, pero hay que tener mucho cuidado en los que tienen tasa de filtración menores del 30, porque realmente no fue una población importante, a pesar de que ahí el apixaban uno pareciera que pudiera emplearlo, y aquellos no incluyeron la FA
corazón estructuralmente sano, especialmente porque incluyeron personas con cirugía valvular, entonces ahí pues la warfarina sigue siendo el pilar. Entonces digamos que en términos generales fue un buen estudio, especialmente porque tiene un buen ajuste estadístico. El desenlace fue un desenlace objetivo. No hubo pérdidas en el seguimiento que nos mostraron. Digamos que los resultados fueron favorables, aunque como les digo, más en esa población que tienen INR LABI, y digamos que uno pudiera decir que la pudiera aplicar, especialmente pues si tiene un paciente que es sangre y todo eso, pero digamos que atribuir en la lesión renal aguda a estos nuevos anticoagulantes, uno queda un poquito confuso en el sentido de que no conoce muchas variables ni muchas causas. Listo, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Javier Caicedo, residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. También para hacer unos pequeños comentarios con respecto pues, a lo que se ha mencionado. Eh, pues nada, me parece muy importante de este artículo mencionar que el resultado final, pues sí, en últimas favoreció, digamos que a un perfil de seguridad de los DOACs en esta población con distintas, digamos que, tasas de filtraciones glomerulares, ¿cierto? Mm, Sin embargo, debe tenerse en cuenta que hay algunos problemas, digamos que con el estudio y con la forma en la que fue hecha. El principal y el que me parece a mí, digamos que el principal o el problema que más riesgo de sesgos tendría en este estudio es que la creatinina basal de los pacientes fue tomada como la última que se había registrado en este sistema de los laboratorios integrados de pues, toda esta zona del último año. Entonces, no fue la de los últimos 3 meses antes de la consulta, sino que fue la creatinina tomada o la última creatinina registrada en el último año. Esto podría generar una sobreestimación de las lesiones renales agudas al momento de la consulta al hospital, porque el otro problema fue que no se hizo un seguimiento regular de las creatininas a los pacientes de manera ambulatoria, sino que simplemente se tomó como desenlace el diagnóstico intrahospitalario de aquí al momento del ingreso. Entonces puede que el paciente hubiera tenido, por dar un ejemplo, una creatinina de, no sé, 1 hace 8 meses, que hubiera hecho una lesión renal hace 5 meses y que hubiera consultado el día de ayer con una creatinina ya elevada, que es secundaria a una lesión renal aguda que ocurrió mucho antes y ahorita lo que estamos viendo es ya otro fenómeno. Entonces ahí hay un problema de sobreestimación que digamos que podría tener un sesgo que podría alterar el resultado que vimos. Eso uno. Dos, me parece que el propensity score o el score de propensidad que ellos utilizaron, si bien hay algunas diferencias en los números absolutos, cuando uno mira los porcentajes, porque pues obviamente entre la población de warfarina y de los otros DOACs pues va a haber una diferencia en el número de los pacientes, los porcentajes que ese número total de pacientes representan dentro de la población son similares en la mayoría de variables que ellos nos muestran. Como lo dice Tania, pues tenemos muchas covariables que probablemente no estamos viendo, porque dicen que son 50, entonces no sabemos cómo estaban desbalanceadas esas otras, pero las que sí están desbalanceadas aún por porcentaje, además de por número total de pacientes, son sobre todo el número de mujeres, la tasa de filtración glomerular basal y la frecuencia de antibióticos. Sin embargo, hay otras que me parece importante recalcar que sí están balanceadas y es, por ejemplo, la cantidad de medicamentos gastroprotectivos, la cantidad de corticoides, la cantidad de AINES, perdón, la cantidad de agentes antiplaquetarios. Entonces, y AINES también. Entonces, digamos que, pues esto me parece importante mencionarlo. Mm, Adicionalmente, ellos lo mencionan en la parte de la discusión del artículo, pero igual es algo que también es muy importante. A medida que va deteriorándose la tasa de filtración glomerular de los pacientes, algunos DOACs requieren ajustes. En el mismo artículo ellos mencionan que no se logró hacer una estratificación o un ajuste con respecto
a la variabilidad de las dosis que hubieran podido recibir los pacientes de los DOACs, hablando específicamente de los DOACs. Sin embargo, me parece que esto es un sesgo que podría estar dirigido a disminuir el efecto encontrado en el estudio. Es decir, eh, al disminuir la tasa de filtración glomerular de los pacientes, tendría que disminuirse la dosis de los DOACs. Si no se hace, el riesgo de sangrados y de complicaciones pues va a aumentar. Sin embargo, aún teniendo en cuenta que no sabemos qué tanto se ajustó, los DOACs siguieron evidenciando un patrón de seguridad pues significativo con respecto a la warfarina. Entonces me parece que si bien este es un sesgo que pues puede estar ahí presente, no nos alteraría en últimas la dirección del resultado encontrado en el estudio. Y nada, eso era lo que quería agregar. Muchas gracias. Johan, muchas gracias. Muchas gracias.